Gracias a Dios que podemos congregarnos un pequeño grupo de hijos de Dios con el propósito de adorarle en espíritu y en verdad. Y gracias a Dios por los medios de los adelantos, por el Facebook, no sé, tantas redes sociales, ¿verdad? Que en algunos se puede ver u oír también las predicaciones de tantos hermanos que hacen su esfuerzo para que la palabra de Dios llegue a la mente, al corazón de cada uno de aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo como el Salvador. En esta mañana vamos a continuar con el tema referente de lo que estuvimos mirando, estudiando, oyendo el domingo pasado. Y la pregunta como tema sería: ¿estoy en la iglesia que Cristo edificó? ¿Estoy en la iglesia que Cristo edificó? Mencionábamos que el mundo religioso, ¿verdad?, que está compuesto por miles de iglesias hoy o grupos religiosos, y todos, incluyéndonos nosotros, ¿verdad?, pretendemos que estamos en la iglesia que el Señor edificó. ¿Por qué? Bueno, todos los grupos religiosos, ¿verdad?, adoran a Dios, se guían por la Biblia, se predica el Evangelio, se habla de Dios, y esto lo hacemos también nosotros, ¿verdad? Pero estamos o están en la iglesia que el Señor edificó. ¿Cómo comprobarlo? ¿Cómo comprobamos o cómo puedo yo comprobar si alguien me demanda la razón de mi esperanza, de mi fe? ¿A dónde tengo que recurrir? Tengo que recurrir a la Biblia. La Biblia es la que nos dicta, nos dice la pauta, ¿verdad?, que debemos de seguir para estar en el camino que el Señor trazó para la humanidad. Y mucha gente, ¿verdad?, tergiversa las Escrituras, mutilan las Escrituras, incluso dejan unos párrafos inconclusos, ¿verdad?, y para sacar una enseñanza que ellos, ¿verdad?, estén tratando de que los demás lo aprendan. Debemos siempre de considerar el texto y el contexto, ¿verdad?, y el cercano y el alejado, ¿verdad? Y debemos de ser como la iglesia en Berea, ¿verdad? Muchas veces repetimos este versículo, pero es necesario para que nosotros estemos completamente ciertos de dónde estamos nosotros reuniéndonos. La iglesia no es un edificio para empezar, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice: cuando os reunís como iglesia, así como en esta mañana estamos reunidos como iglesia. Y muchos hermanos nuestros, por diferentes cosas, no están, circunstancias más bien, no están con nosotros. Y toda esta pandemia, ¿verdad?, que prácticamente a partir del mes de marzo nos cambió toda nuestra perspectiva que teníamos para reunirnos, para los planes que había en la iglesia aquí en el Valle, por ejemplo. Se cancelaron muchas actividades, y después estuvimos oyendo por el Facebook, ¿verdad?, las predicaciones de algunos hermanos, y después nosotros también nos involucramos en esto, pero ahora estamos reuniéndonos cada domingo y tenemos a las 9 de la mañana en inglés y a las 11 de la mañana en español. Bien, entonces para comprobar tendremos que ir a las Escrituras, y tenemos que mirar, ¿verdad?, que la iglesia que Cristo edificó, ¿verdad?, no existía, ya lo mencionamos, no existía en el Antiguo Testamento, no existía cuando estaba en su ministerio el Señor Jesucristo, y tampoco existió cuando Él resucitó y estuvo los 40 días apareciéndose a algunos hermanos, algunos apóstoles, algunos discípulos, sino que hasta después de que Él fue ascendido
o que fue levantado y llevado a los cielos, y había dado el mandamiento, ¿verdad?, de que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, ¿verdad? Una semana después, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿verdad?, y el poder sobre ellos, y lenguas repartidas como de fuego, única y exclusivamente sobre los apóstoles. Así lo dice la Escritura, aunque muchos enseñan que fueron sobre los 120 y no sé cuántos más, pero solamente sobre los apóstoles. Y fue ese Pentecostés, ¿verdad?, donde se vino el cumplimiento de las profecías, por ejemplo, de la profecía de Miqueas. Allá en Miqueas capítulo 4 y versículos del 1 al 3, y también lo miramos allá en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿verdad? Pero leyendo Miqueas, que es más o menos semejante a la de Isaías, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Va a ser el máximo y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y nuestro Señor Jesucristo le había dicho, ya resucitado, le había dicho a los apóstoles allí en Hechos 1, ¿verdad?, que cuando le preguntan: ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Dice: más me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá en Mateo capítulo 28 y versículos del 18 hasta el 20, ¿verdad?, da la gran comisión de que vayan primeramente dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice: bautizándolas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, ¿verdad? Entonces los profetas profetizaron la iglesia. Cuando vino el Señor Jesucristo, lo mencionamos ya también, ¿verdad? El Señor la anunció. Mateo capítulo 16, versículos del 13 hasta el versículo 19, ¿verdad? Cuando juntó a los discípulos, a los apóstoles, les pregunta: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y de acuerdo con todo lo que han visto, con lo que han oído y con lo que ellos han meditado en su corazón, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y le responden, ¿verdad?, pues que Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. ¿Ustedes quién decís que soy? Pedro se adelanta a los demás y les dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo que tú eres Pedro también, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Mi iglesia. Entonces allí miramos estos antecedentes, ¿verdad?, que el Señor está hablando de que va a edificar su iglesia. Su iglesia. Entonces, cuando Él dice esto, edificaré mi iglesia, bueno, pues vienen prácticamente o surgen tres preguntas cuando menos, ¿verdad? ¿Dónde va a ser edificada esa iglesia? ¿Cuándo va a ser edificada? ¿O cuándo será el cumplimiento? ¿Cómo será edificada la iglesia? Bueno, sabemos que el mismo profeta Isaías y Miqueas, ¿verdad?, están mencionando indirectamente a Jerusalén, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, les dice: me seréis testigos a los apóstoles aquí en Jerusalén, ¿verdad?, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y eso se va a cumplir, ¿verdad? Entonces todo el libro de los Hechos relata el establecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Es decir, Dios tiene que intervenir para que la iglesia que se había establecido allí
en Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 2, y desde el versículo 1 hasta el versículo 47, ¿verdad? Los judíos, en su idiosincrasia que tenían, ¿verdad?, pensaban que nada más ellos eran los elegidos, ¿verdad? Ellos serían los únicos salvos, ¿verdad? Entonces Dios tiene que intervenir y viene la persecución y se van, ¿verdad? Se tiene que salir allí la iglesia, ¿verdad? Por eso allí miramos que la iglesia no es un edificio, ¿verdad? La iglesia lo formamos las personas, ¿verdad? Por eso en Hechos 8, ¿verdad?, dice, y Saulo perseguía a la iglesia, ¿verdad? Saulo perseguía a la iglesia, ¿verdad? Entonces los que salieron huyendo, dice Hechos 8:4, ¿verdad?, iban anunciando el evangelio por donde quiera que pasaban. Y así se vino a cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de Mateo capítulo 28 y versículo 19 y 20, ¿verdad? Vayan por todo el mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad?, que era todo el imperio romano. Y todo el imperio romano, ¿verdad?, escuchó del evangelio, ¿verdad? Así que si tú estás, no sé, uno o dos o tres quizás de aquí, pero casi todos los que estamos aquí somos miembros de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero aquellos que quizás nos vean, o no hoy, a lo mejor nos ven mañana, porque allí va a estar guardado en la nube, ¿verdad? Y lo pueden oír cuantas veces quieran, no solamente a mí, sino a muchos hermanos mejor capacitados que yo. Y si no perteneces a la iglesia que está diciendo aquí las Escrituras, te invito, ¿verdad?, a que con un buen razonamiento veas, compares, allí donde te reúnes, lo que enseñan, cuándo se estableció ese grupo religioso, esa iglesia, quién es la cabeza, etcétera, ¿verdad? En la semana pasada mencionábamos así de corrido cuando menos unos ocho nombres, ¿verdad? Y todas a partir prácticamente desde el año 325 hasta el 606, que fue la primera, ¿verdad?, que salió de la iglesia del Señor. Y luego ya después, a los mediados del segundo milenio, ¿verdad?, surgieron cantidades y cantidades. Y luego en 1900, ¿verdad?, surgió otro, y creo que todavía siguen saliendo, ¿verdad? Entonces necesitamos que ustedes que se reúnen y que oyen y que adoran a Dios o creyendo que están adorando a Dios, ¿verdad?, pues compruébenlo con las Escrituras. La iglesia del Señor la estableció el Señor. Estableceré mi iglesia. ¿Dónde Él estableció? En Jerusalén. ¿Y cuándo? ¿Verdad? Pues bueno, ¿cuándo fue el cumplimiento? Fue en el Pentecostés, después de la Pascua en que murió el Señor. El Señor en el día que cayó esa Pascua, por coincidencia, no por coincidencia, sino por el plan de Dios, ¿verdad?, cayó en sábado. La fiesta de la Pascua caía en cualquier día de la semana. El primer día o hasta el séptimo día podía caer la fiesta de la Pascua. Pero en esa ocasión donde fue crucificado el Señor cayó en sábado. Y 7 semanas después se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés, ¿verdad?, también prácticamente era como una fiesta agrícola, ¿verdad?, donde se recogía la cosecha, donde era el día de las primicias, ¿verdad?, o los primeros frutos, ¿verdad? Y así Dios lo estableció. Y entonces en ese Pentecostés, después de la Pascua en que murió el Señor, se recogieron los primeros frutos, la primera cosecha. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue esto? Se predicó el Evangelio. Se predicó el Evangelio, ¿verdad?
Hechos capítulo 2 y versículos desde el 14 hasta el 36, encontramos allí la predicación del Evangelio y la culminación de la predicación del apóstol Pedro que narra Lucas allí en el libro de los Hechos, y donde Pedro, por guía del Espíritu Santo y los demás apóstoles que estaban diseminados ahí entre la muchedumbre, ¿verdad? Dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero ya oyeron todo lo que tenía que ver con un sermón, ¿verdad? Da la introducción, todo habla de la explicación de los acontecimientos que habían sucedido. Pedro Pedro los dice y Lucas los escribe, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. Después hablan del versículo 22 al versículo 36 de Hechos 2, habla del Evangelio de Jesús, habla de su muerte, habla de su sepultura y de su resurrección, ¿verdad? Y luego después viene la exhortación al arrepentimiento y a que se bauticen, ¿verdad? Entonces, en Hechos 2:42, ¿verdad?, encontramos que los que oyeron el Evangelio, los que preguntaron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?, ¿verdad? Dice el versículo 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ¿verdad? Y cuando somos neófitos en esto, se bautizaron, oyeron el Evangelio, ¿verdad?, creyeron, se bautizaron y se añadieron. ¿Y a qué se añadieron?, ¿verdad? Y leemos allá en Hechos, en el versículo 47, en la parte final, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Él, a la que se edificó ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces tenemos para todos aquellos que seamos honestos, porque de nuestra honestidad, en donde adoramos, donde tratamos de agradar a Dios, ¿verdad?, depende nuestra salvación, depende todo nuestro destino eterno. Y cuando el Señor venga, va a venir por su iglesia, no va a venir por otras iglesias. Aunque muchos hablan del amor de Dios, hablan del amor de Jesucristo, Jesucristo ya no va a venir como para interceder por ti, vendrá por mí, no vendrá para interceder por nosotros, vendrá por los suyos para que estén allá en los lugares que Él fue a preparar para todos los que le obedecen. El amor de Dios sí se manifestó con Jesucristo, porque por medio de Él nosotros tenemos acceso al Padre. Pero el Señor estableció una iglesia, no estableció los miles que hay hoy. Y deben aquellos que se encuentren en diferentes denominaciones, en diferentes grupos religiosos, deben de checar con las Escrituras. Deben de ser como los de Berea cada vez que escuchan la palabra de Dios. Todos nosotros, ¿verdad? Dice Lucas de los de Berea: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, Hechos 16:11. Dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ustedes que están en error, ¿verdad?, perdónenme, no por ofender a nadie, ¿verdad?, deben de ver si las cosas que se hacen donde ustedes se reúnen son así como las que están acá en el libro de los Hechos, donde miramos el cumplimiento de la profecía de los profetas, del anuncio de Jesucristo, y el cumplimiento cuando en el Pentecostés se establece la iglesia en Jerusalén, un primer día de la semana, en el año 33, como a las 9 de la mañana empezaron a predicar, y todo eso está en Hechos 2, ¿verdad? Así que si alguien pertenece a una iglesia que fue fundada
por un hombre en 1600 y algo, ¿verdad? ¿Coincide todo eso con lo que está en las Escrituras? No solamente son esas señas o esas características que hasta ahorita hemos visto, ¿verdad? Sino que hay otras más, ¿verdad? Hay otras características que necesitamos ver, para comparar con la iglesia que el Señor estableció. Cuando se estableció la iglesia en aquel primer día de la semana, en aquel Pentecostés, aquel domingo, como a las 9 de 9 a 2, 9 a 1, algo así, ¿verdad? O más, o hasta las 6 de la tarde, como quieran, como queramos, ¿verdad? ¿Qué hacían en la adoración, verdad? Dice el versículo 42 de Hechos 2, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando miramos que perseverar es que estaban constantes en ello. ¿En qué estaban constantes? Estaban constantes en la doctrina de los apóstoles. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2 y versículo 20, y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Miramos esto. El fundamento de los apóstoles, ¿cuál era? Era la enseñanza que recibieron durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, durante esos 3 años y medio, o 2 años y medio, 3 años y medio, en el que el Señor los estuvo instruyendo, enseñando. Pero no fue eso todo, ¿verdad? Leemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, ¿verdad? Y versículo 13, dice: aún tengo en la última noche que el Señor está con los apóstoles, ya va a ser entregado, va a establecer el nuevo pacto, ¿verdad? Y prácticamente el capítulo 13 hasta el versículo 17, ¿verdad? Son las últimas 4 o 5 horas que el Señor estuvo con los apóstoles. Y en el capítulo 16, ¿verdad? Habla de esto. Aún tengo, dice, muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, el Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos, les iba a revelar muchas cosas que aún no estaban preparados para recibirlas, ¿sí? Todavía no estaban bien maduros en su espiritualidad. Recordemos, más adelante el apóstol Pedro va a negar a Jesús. Cuando lo aprenden, todos se huyen, se van, ¿verdad? Pero cuando vino el Espíritu de verdad, que sucedió 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Entonces Él les reveló, y su actitud hacia el mundo que le rodeaba, hacia los judíos, hacia las autoridades, fue totalmente diferente, ¿verdad? Ellos se tornaron con el Espíritu de Dios, con las enseñanzas, con la revelación del Espíritu Santo, en hombres audaces. Ahí en Hechos 4, ¿verdad? El apóstol Pedro acusa a las autoridades que habían matado a Jesús unos 2 meses atrás, ¿verdad? Porque ya había pasado el Pentecostés, ¿verdad? Unas semanas más, y Pedro los acusa y le dice: ustedes mataron al justo, ¿verdad? ¿Por qué cambió el apóstol Pedro? Porque recibió, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, y le reveló todas estas cosas, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo dice porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. ¿De dónde? Del Padre. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso es lo que les dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles unas horas antes de que Él sea hecho prisionero, ¿verdad?
cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda la verdad. Dice, ahorita no están preparados para muchas cosas que ignoran, pero cuando venga el Espíritu de verdad estarán entonces preparados, porque Él mismo les preparará, les fortalecerá, les confortará, ¿verdad? Recibirán las cosas como vengan del hombre, ¿verdad? Y encontramos después al apóstol Pablo, cuando ya es el apóstol Pablo, cuando leemos en 1 Corintios cómo él fue, 1 Corintios, me parece que el capítulo 11, ¿verdad? Cuando habla de todos los sufrimientos que él tuvo, de los azotes que recibió, de los naufragios, de peligro de los ladrones en los caminos, azotado con varas y cuántas cosas más, ¿verdad? Pero todo lo recibió. Fue apedreado en una ocasión, lo llevaron a rastras, lo echaron fuera de la ciudad, ¿verdad? Y lo dejaron tirado ahí, creyeron, porque lo habían apedreado, lo habían lapidado, y yo creo que se desmayó, estaba desmayado. Los discípulos están ahí con él, los otros cristianos, ¿verdad?, que amaban a Pablo, están con él, y luego pues, se levanta. ¿Y qué es lo que hace? Entra en la ciudad y sigue predicando. ¿Cómo es eso, verdad? Entonces, encontramos que la iglesia, ¿cómo adoraba, verdad? Estaba basada en el fundamento de los apóstoles. Dice allí en Efesios capítulo, lo leímos ya, en Efesios capítulo 2 y versículo 20, más edificados sobre, a ver cómo dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y luego dice el siguiente versículo, en quien todo el edificio, ¿cuál edificio? La iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, las particularidades, ¿verdad?, o las características que miramos de la iglesia es que fue profetizada, que fue anunciada por el Señor, que vino el cumplimiento de la profecía, del anuncio, allá en Hechos 2, ya cuando el Señor había sido muerto y resucitado y había ascendido a los cielos, y entonces se estableció la iglesia del Señor en el día de Pentecostés en Jerusalén, ¿verdad? Y ¿cómo adoraban? Bueno, adoraban, dice, siguiendo todas las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles enseñaban lo que recibieron durante el ministerio de Jesucristo, lo que el Espíritu Santo les reveló, ¿verdad? Entonces, hoy debemos de mirar si las cosas que practicamos son las que están en la Biblia, en la palabra de Dios, si son las que enseñaron los apóstoles, si son las que fueron reveladas por el Espíritu Santo a los apóstoles, si son las cosas que la iglesia practicaba en el principio. Porque si no es así, ¿verdad?, estás, amigo que me escuchas, ¿verdad?, estás en error. Y mientras tengas vida, tienes la esperanza de acudir a las Escrituras, buscar la iglesia del Señor, algún hermano, algún miembro de la iglesia, que te pongas en contacto con él, ¿verdad?, y hablar de estas cosas. Entonces ya miramos que cómo adoraban, ¿verdad? Sí. Entonces las revelaciones, ¿verdad?, que recibieron del Espíritu Santo, ¿verdad?, pues son para los apóstoles. Ellos tenían poder, ¿verdad?, de hacer milagros, pero todo ese poder, ¿verdad?, todos esos milagros que ellos hacían, fue con el único propósito para que la gente entendiera que ellos eran hombres enviados por Dios,
que la palabra o las enseñanzas que ellos predicaban eran palabras y enseñanzas de Dios. Pero cuando ya se terminaron los apóstoles, cesaron los milagros, cesaron las sanidades, ¿verdad? Hoy hay muchos grupos que predican acerca de sanidades divinas, ¿verdad? No los vemos hoy en esta pandemia, no se ven. Que estén en los hospitales de aquellos que entran con COVID y que los entuban y que ya no salen de allí más que en polvo. Los familiares ya no los ven. ¿Por qué no van esos que dicen que sanan? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Verdad? Todo eso terminó, ¿verdad? Pero todo eso fue necesario, ¿verdad?, para que la gente en aquellos tiempos creyera que era la iglesia. Y anteriormente, cuando vino el Señor en su ministerio, Él hacía milagros y enseñaba y demás, ¿verdad?, para que creyeran que Él era el Hijo de Dios. Por eso Él les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muchos discípulos lo aceptaban como el Mesías, ¿verdad?, como el Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando una semana antes de la Pascua, en la que aprenden a Jesús, ¿verdad?, cuando murió Lázaro, ¿verdad?, y Jesús llega con las hermanas y una de ellas, las dos, ¿verdad?, pero en distintos tiempos, ¿verdad?, le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice, bueno, él va a resucitar. No, dice, no, nosotros creemos en la resurrección y creemos que tú eres el Cristo, ¿verdad? Dice, no, él va a resucitar ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Nicodemo, ¿verdad? Varios de los apóstoles, ¿verdad? Ahorita Natanael, ¿verdad? Ustedes recuerdan ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículos 28 y 29 por ahí, cuando le dicen a Natanael, hemos hallado al Cristo. Y luego dice, ¿dónde es él? Pues es de Nazaret. Dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y otro día viene el Señor y ve a Natanael y dice, he allí un verdadero israelita. Y él le dice, Natanael le dice, ¿y de dónde me conoces? Dice, ayer que te vi debajo de la higuera, ¿verdad? Y le dice, Rabí, tú eres el Cristo. ¿Sí? Es otra enseñanza ahí, ¿verdad? Pero tiene que ver con Miqueas que leímos hace unos momentos, ¿verdad? De cuando Miqueas está diciendo que el monte de Sión, ¿verdad?, va a ser más alto que todos los montes y que a él van a acudir todas las gentes, ¿verdad? Lo que está hablando es del advenimiento de Jesucristo y de la predicación del Evangelio que saldrían de allí de Jerusalén. Y de allí salió, de allí salió el Evangelio, de ahí salió la enseñanza. Y no solamente en el tiempo, ¿verdad?, sino que, bueno, no solamente en la distancia, sino a través del tiempo, vino hasta nosotros el Evangelio. Alguien nos predicó, ¿verdad? Entonces, si tú estás en una X iglesia o grupo religioso, te invitamos a considerar lo que dicen las Escrituras, con lo que enseñan y practican y lo que viene realmente la enseñanza y la práctica en la Biblia, qué es lo que hacían. Si es igual a lo que escriben el libro de los Hechos, si es igual a lo que escriben las cartas de Pablo, de Juan, de Jacobo, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va de por medio tu destino eterno, ¿verdad? Hemos visto algunas características, no todas. Hay una característica muy importante, es no solamente, bueno, el plan de salvación, ¿verdad? Es otra, hay que oír
Ahí miramos en Hechos 2, ¿verdad?, cómo se predicó el evangelio, ellos oyeron. Cuando se predicó el evangelio, ellos lo oyeron, ellos lo creyeron. Y cuando lo creyeron, ¿verdad?, le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. Ese es el plan, ese es el mandamiento de Dios, es el mandamiento de Jesucristo. Oír el evangelio, creerlo, ¿verdad?, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse, bautizarse. El Señor Jesucristo en su resurrección, allá en Lucas capítulo 24 y versículo 47, ¿verdad?, él les dice a los discípulos que esas cosas estaban escritas, ¿verdad?, y que se iban a cumplir en él, ¿verdad? Y les mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que en Pentecostés siguieron ese mandamiento del Señor. Oyeron, creyeron, preguntaron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Y ese es el mandamiento de Dios para venir a ser parte de la iglesia. El bautismo es necesario para que entres, para que el Señor te añada a la iglesia. Nadie se puede añadir por sí mismo. Eso es muy importante que entendamos. Probablemente se puedan añadir a otra iglesia establecida por el hombre, pero no a la iglesia establecida por el Señor. El Señor es el que añade. Es muy importante que veamos esto. Y el bautismo es muy importante. Nada más última cita porque por el tiempo, ¿verdad? Cuando Pedro había utilizado, por decir de una manera, las llaves, había predicado a los judíos, ¿verdad? Y en Hechos 10, por primera vez se le predica a los gentiles, ¿verdad? Y me parece que es Hechos 10, 47, ¿verdad? Cuando Pedro llega, no vamos a hablar todas las circunstancias, cómo Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y ya que predica allí y todo, ¿verdad? Él dice, ¿puede alguno de ustedes impedir? Diciéndole a los judíos que iban con él, iban 6 judíos más con él, 6 judíos cristianos iban con él. Y les dice a ellos, ¿puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos sean bautizados? Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios no salva a unos de una manera y a otros de otra. No, todos son salvos cuando obedecen el mandamiento de Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Es muy importante este tema y es muy corto el tiempo. Probablemente cuando tengamos todo vuelva a la normalidad, que tengamos nuestras clases, desarrollemos más estos puntos, ¿verdad?, para que lo asimilemos, lo tengamos en nuestra mente y lo podamos enseñar a los vecinos, a los parientes, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, etc. Dios te invita, el Señor te invita. Dice nuestro Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. El Señor, el Evangelio, la palabra, es la invitación que se hace para aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo. Pero cantamos un himno. Vamos a cantar el himno 19. Himno 19. ¿Oyes cómo el Evangelio?